esta hora vamos a hablar con la abogada Nitzia Góndola para hablar de un tema que está candente, de los derechos de las personas cuando se divorcian, porque hemos visto una ola de matrimonios y demás, pero asimismo, lamentablemente, las personas se están divorciando. Bienvenida en la mañana, un placer que esté con nosotros acá. Hola, muy buenos días, muchas gracias, un placer igualmente estar nuevamente con ustedes aquí y con un tema así bastante delicado y como ustedes lo referían, muchas personas se casan, pero así a la vez hay muchas estadísticas, el número en divorcios es en rojo porque se da muy a menudo. Y precisamente para arrancar este tema, ¿cuáles son esos derechos y obligaciones de las personas de ambas partes cuando se divorcian? Sí, básicamente los cónyuges adquieren esos deberes y derechos cuando contraen matrimonio, pero también se les debe reconocer al momento de divorciarse ese derecho a la libertad y poder vivir de manera tranquila. Si uno de los derechos que tienen los cónyuges es de vivir con una persona en el mismo lugar donde se debe mantener lo que es un respeto y una fidelidad y se te violan estos derechos, entonces ahí es donde tú tienes la posibilidad de interponer tu proceso de divorcio cuando sientes que se te está privando alguno de tus derechos individuales, porque una de las causales también de divorcio podemos ver esa parte de el marido o la mujer que quiera violentar contra la vida de su pareja o poner en riesgo también prostituir a tus hijos. Son cosas que tú no puedes pasar por alto y que es donde entran tus derechos a exigir ese divorcio. Y a veces uno no se imagina, y eso que acabas de mencionar, Nixia, parece una cosa de película, pero ocurre, ha sucedido aquí en este mismo país, ha ocurrido aquí en Panamá, y de hecho pues lo hemos compartido a través de los noticieros, estas lamentables situaciones que han pasado en diferentes provincias. Ahora bien, Nixia, ¿cuáles son las causales más comunes de divorcio? Pienso, yo no sé, que la infidelidad es como la número uno. Puede ser una de las causales. ¿Cuáles son esas causales? Las que mayormente dice la gente, bueno, ¿sabes qué? Me voy a divorciar por este tema. ¿Cuáles son los principales casos que ocurren? Una de las causales más comunes son la causal de la separación de hecho. Las personas esperan cumplir un tiempo de separación para no entrar en esa polémica de la relación sexual extramarital. Sí es una causal muy, como les digo, importante, pero es muy delicada a la hora de probársela al juez. Porque sí, si tú no ves a la persona agarradito de manos o dándose besos en la calle, se sabe que las personas se cuidan no hay de fotos, estos, no hay video. no hay fotos, no hay video, no hay testigos, entonces es muy difícil llevar esa causal ante los tribunales. O también está la parte del trato cruel, psíquico o físico en contra de tu pareja. Es una de las causales también muy llevadas a los tribunales, pero que a la larga no se logra probar. Así que nos quedamos con la causal novena, que es la separación de hecho, y el divorcio por mutuo consentimiento, que aquí es donde las partes van de manera voluntaria a pedir ese divorcio. Ahora te pregunto, Nixia, redes sociales. Hemos evolucionado muchísimo en el tema de las redes sociales y las redes sociales a veces terminan siendo también una causal de peleas, de malos entendidos y hasta de divorcios. ¿Esto podría estar ocurriendo en la actualidad? Sí, la parte de las redes sociales es algo muy delicado, pero hay que saber cómo llevar esa prueba ante el tribunal. Se ve, es algo público. Si tú lo mantienes en tus redes, donde todo el mundo lo pueda ver, se podría llevar esa prueba, pero si mantienes tus redes de manera privada, entonces allí para ver esa información es donde puedes caer hasta en un delito por no presentarlo en debida forma ante el tribunal. Se tendrían que pedir esas autorizaciones al juez para poder revisar las redes sociales, descargar a través de peritos informáticos y poder llevarlo entonces al tribunal. Es delicado. Usted menciona algo muy importante y es que a veces las personas llegan a un acuerdo para realizar o separarse, para divorciarse. Pero ¿qué pasa con esas personas que simplemente hay una de las partes que no se quiere divorciar? ¿Cómo procede legalmente entonces poder firmar un divorcio si hay una persona que simplemente no quiere dar la firma? Exacto. No se puede decir que el divorcio aquí es voluntario, pero sí tienes que tener claro, tenemos 10 causales de divorcio. Si tu relación o situación encaja en alguna de esas causales, simplemente vas al tribunal y lo solicitas.
pero la otra parte va a ser llamada también al juicio y se le va a correr el traslado. No es tanto no quiero divorciarme, sino que tú tienes que probarle al juez que alguna de esas causales se configuró en tu relación para que se pueda decretar el divorcio. Así es que sí, muchas personas se quedan casados, viven separados, en vidas ajenas. Las personas a veces aquí en Panamá creen que porque pasaron 5 años o que pasaron 10 años ya yo estoy divorciado. Pero si yo no fui al tribunal y lo pedí, sigo casado con esa persona. Claro. Entonces tú tienes que ir al tribunal a pedir que se disuelva el vínculo matrimonial porque tienes que probar que estás separado de esa persona desde hace mucho tiempo. Y sí, lo que tú señalas de vivir bajo el mismo techo, señoras y señores. Aquí muchas personas niegan, no, yo no me voy a divorciar porque tenemos bienes en común. Y debemos tener claro que el divorcio es el divorcio, tenemos que ver si se configuró alguna causal de divorcio y los bienes van a otro proceso completamente independiente. A eso iba Nitzia. No tienes por qué quedarte con una persona por los bienes. Hoy día o por los hijos. Hay mucha gente pues que se casa con bienes separados. ¿Cuál es ese proceso entonces a la hora de divorciarse? Porque al momento de casarse muchas veces cada uno tiene sus cosas, su patrimonio, incluso tienen sus herencias cada uno pues tiene una herencia familiar, qué sé yo, un patrimonio. Pero ¿qué ocurre a la hora del divorcio? Tanto con lo que el patrimonio que tiene cada uno individual y con lo que se construye dentro del matrimonio, porque esto resulta y termina siendo también un dolor de cabeza, el tema de la separación de bienes. Exacto. Y por esa razón, ¿qué se hace en ese momento? Exacto. Y por esa razón muchos prefieren hacer esto, vivir juntos y bueno, no estamos juntos, pero no nos vamos a divorciar porque entonces hay un pleito por la para no hacer la repartición. Sí, está el proceso de liquidación de bienes adquiridos dentro del matrimonio. Desde el año 95 empezó a regir en Panamá lo que es el Código de la Familia y con él hay un nuevo régimen matrimonial que es el de la participación en las ganancias. Antes de la vigencia del Código, todo era bienes separados. O sea, lo de tu esposo era de tu esposo y lo tuyo de la mujer era de la mujer. No entraban a participar de las ganancias y muchas mujeres se compraban bienes a nombre de sus esposos y a la hora del divorcio ellas quedaban en la calle. Entonces, eso es lo que entra el Código de la Familia a proteger que esa mujer que no ha trabajado, que no tiene bienes a su nombre, pueda reclamar la participación de las ganancias de los bienes de su esposo. Entonces, dentro de ese proceso de liquidación, tú vas a probarle al juez cuáles son los bienes que se compraron dentro del matrimonio o fuera, porque aquí van a entrar el patrimonio inicial, va a entrar el patrimonio inicial. Si mi esposo tenía una casa, una finca antes de casarse conmigo, yo voy a entrar a participar de las ganancias de los bienes de él. Y si yo también tenía una herencia que me dejó mi mamá o mi abuelo, mi esposo va a entrar a participar de las ganancias de mi propiedad. Si se va a calcular el tiempo del matrimonio, ese es el que va a decirle al juez cuál es la ganancia que se va a dividir. Si desde que se casaron a la fecha del divorcio esa propiedad ha adquirido un nuevo valor, entonces eso es lo que se va a considerar como ganancia. Muchas personas también creen que, no, porque es que mi esposo tiene una casa y entonces yo entro como dueña o voy a reclamar el 50% de esa propiedad. No, vamos a participar de las ganancias de las propiedades de cada uno. ¿Y qué pasa si dentro del matrimonio una de las partes falla? Con algo que tenga que ver y se pueda comprobar de que el cónyuge faltó al matrimonio y la persona se quiere divorciar, pero ¿cómo pasa entonces con los bienes? ¿Queda la persona, a pesar de que los bienes se adquirieron dentro del matrimonio, queda la persona con los bienes solo para ella o hay que igual hacer la repartición? Como es participación en las ganancias, ese cónyuge culpable pierde el derecho a reclamar las ganancias de su cónyuge. Vamos a suponer, si la mujer fue la que faltó, fue la que fue infiel y su esposo era el que tenía los bienes, ya ella no va a poder reclamar, si ella es declarada cónyuge culpable, no va a poder reclamar las ganancias que pudo haber recibido si se hubiera comportado de la mejor manera. Claro. Igual para el hombre. Allí esa es la falla o la pérdida que sufre al ser declarado cónyuge culpable.
Otro de los dolores de cabeza, Nitzia, las deudas adquiridas dentro del matrimonio. ¿Qué pasa al momento pues de ya decidir, sabes qué, la relación se acabó, nos vamos a separar, nos vamos a divorciar, pero hay deudas adquiridas dentro de ese matrimonio? ¿Cuál es la responsabilidad también que tiene cada una de las personas y qué se hace en ese caso? Sí, en esa parte de las deudas entra a formar parte también del patrimonio de cada uno de ellos, porque todo esto se va a restar de lo que puedo yo reclamar como una ganancia. Si esa persona tiene deudas, yo tengo que ir eliminándolas primero para que después me resulte un número que yo pueda decir que hay una ganancia. La mayoría de las veces las personas compran viviendas a nombre de los dos. Cuando el bien está a nombre de los dos, ya no voy a ir a un proceso de liquidación, tendría que ir a un proceso de venta de bien común en la jurisdicción civil. Ambos tienen obligación de pagar esa vivienda, ambos tienen derecho a la hora de la venta recibir igual cantidad de dinero, porque el bien es pro indiviso, es de los dos. ¿Y qué pasa si y uno las de los... deudas también se van a ir reduciendo o restando de la deuda que tengan ante el banco, impuestos y demás. ¿Qué pasa si uno de los dos se quiere quedar con esa vivienda, por ejemplo? Sí, se pueden hacer acuerdos, siempre exhortamos a las partes a poder llegar a acuerdos sobre esos bienes cuando son pro indiviso, porque poner un proceso civil de venta de bien común a veces es muy desgastante, hay que usar peritos, hay que hacer avalúos, llevas tu propiedad a un remate que a veces no logras vender. Entonces lo más sano es que cualquiera de los dos pueda comprar el 50% de su cónyuge, y si no se ponen de acuerdo, no se puede hacer esa venta, entonces venderla de manera voluntaria, no con la necesidad de ir a un tribunal. Bueno, yo creo que nadie, Nitzia, a la hora de casarse piensa que se va a divorciar. Claro. Esto es algo que es bastante claro. Lo cierto es que vemos cada vez, yo creo que de pandemia para acá, vimos una ola de matrimonios, una ola de bodas, incluso pues virtuales, y hoy día pues hay matrimonios que no duran ni siquiera un año. Así es, señores. Y ahora las causales de divorcio por lo menos fueron modificadas a partir del año 2021, donde solamente necesitas un año de matrimonio y puedes ir a solicitar tu divorcio. Antes eran 2 años de matrimonio que la gente quedaba como con esa cruz, pero bueno, ahora tienen un año para reclamarlo, pero es algo que tenemos que ser personas maduras, responsables, somos adultos. Sí, claro. No es casarse por casarse, tú adquieres responsabilidades cuando te casas. Y si no las vas a cumplir, entonces mejor no te metas en problemas. Exacto. Porque entonces empiezan a comprar bienes, empiezan a tener hijos. Hay muchas mujeres que piensan que por vivir en una propiedad a la hora del divorcio y más en la venta de bien común, cuando son propiedades a nombre de los dos, no, entonces tú te vas de la casa y yo me quedo en la casa porque yo soy la mamá y yo cuido al niño. No, el derecho de propiedad va a prevalecer porque esa persona no tiene por qué mantener un bien con otra persona con la que ya se divorció y con la que no quiere nada en común. A pesar de que tengan hijos y hayan menores de edad, el juez debe declarar esa venta de bien común. El niño tiene su derecho a propiedad o a habitación en lo que llamamos el proceso de pensión de alimentos. Y la mujer, en caso tal de que no se haya divorciado también, que ella siente que está en riesgo, ella podría pedir una pensión de alimentos en calidad de esposa si todavía no se han divorciado. Pero cada derecho tiene se puede decir, el proceso encaminado a protegerlo. Procesos de pensión alimenticia va a proteger el derecho que tienen los niños de tener un hogar. Y que el niño tampoco sea una excusa, Nitzia, que el niño pues no se encuentre en el medio de una situación, de una relación. Exacto. Rápidamente, de verdad que, y me perdona producción, es un tema bastante amplio, es un tema que le gusta mucho a nuestra audiencia saber al respecto, Claro. por el desconocimiento también que existe y tampoco Exacto. la información de cómo proceder en estos casos. Hablamos de derechos y obligaciones en caso de los divorcios, pero ¿cuál es ese derecho y esa obligación, así rapidito, en el momento en que hay un niño de por medio también en el proceso de divorcio? Dentro de los procesos de divorcio, las causales de separación de hecho y el divorcio por mutuo exige que esté establecido ya el proceso de pensión alimenticia de los niños y la reglamentación de visitas.
Los niños, a pesar de que no van a vivir con papá y mamá, tienen derecho a mantener esa comunicación diaria. Y si esto no está resuelto en un proceso, el tribunal puede negar el divorcio. En las otras causales no se entra a verificar o a exigir este requisito, pero igualmente cada parte tiene que saber, si yo me voy a divorciar, debo poner el proceso de pensión de alimentos de mis hijos para proteger todo lo que es su educación, crianza y crecimiento, y la parte del régimen de visitas, cómo se va a dar con los hijos. Gracias, Nitzia Góndola, abogada, por acompañarnos hoy en la mañana hablando acerca de este tema de los derechos y las responsabilidades en el proceso de divorcio. Así es que ya sabe el consejo que dejó Nitzia, se lo quiero dejar a ella, no lo voy a decir yo. Piénselo bien antes de casarse, ¿no? Exacto. Tenemos que ser, así como somos personas adultas, debemos ser responsables con los actos que adquirimos, porque si tomamos malas decisiones, hay consecuencias, señores, hay consecuencias. Bueno, un tema que da para quedarnos hablando por mucho tiempo. De seguro vamos a traerla de regreso para continuar. Usted nos puede dejar de repente sugerencias en las redes sociales de qué otro tema quisiera que la abogada Nitzia compartiera con nosotros. Gracias por estar acá con nosotros.